Parte 10. Gotagasa Touji mantuvo su mano sobre el volante de la camioneta y el pie en el acelerador, mientras miraba a través del parabrisas. Sin embargo, su mente estaba centrada en el asiento trasero que se encontraba demasiado tranquilo para ser cómodo. Ya era de noche. Los faros iluminaban el camino desigual, y conducir rápidamente se sentía excepcionalmente terrible. Rodando sobre las raíces de los árboles que se extendían por todas partes, el coche siguió moviéndose intensamente. Los grandes árboles que se veían en ambos lados se sentían asfixiantes, por lo que lamentó haber elegido este atajo sin ninguna razón. El trabajo de Touji era transportar al criminal, Satomi Rentar, desde el centro de detención a la Sagrada Residencia, y luego de la misma al centro de detención. Desde que comenzó su trabajo como escolta, era la primera vez que entraba en la Sagrada Residencia, además de su primera vez transportando a alguien allí. Como conductor, Touji se quedó esperando afuera y no pasó adentro. Pero a juzgar por el estado de ánimo sombrío, incluso en comparación con el primer viaje, nada bueno pudo haber pasado. Touji examinó el asiento trasero a través del espejo. Entre los dos oficiales de escolta, Rentar podía verse con la cabeza inclinada. Parecía una cáscara sin vida. Parecía bastante mal cuando se dirigía a la Sagrada Residencia, pero su estado ahora era claramente más lamentable en comparación con el de la mañana. Simplemente con observarlo lo hacía sentir oprimido por dentro. Por mucho que Touji sintiera una sensación imborrable de resentimiento hacia las niñas malditas que caminaban abiertamente por las calles a pesar de ser portadores del virus. Gastrea entendía completamente que fue gracias a los esfuerzos de las seguridades civiles en la tercera batalla de Kanto que aún estaban vivos. Por eso, sus sentimientos eran muy complicados. Durante la tercera batalla de Kanto, Touji no logró llegar a los centros de evacuación. Por lo que solo pudo lamentar la desgracia a la que él y su familia se enfrentaban. Luego de enterarse de la derrota de Aldebarán, su alegría no podía describirse con palabras. Por lo que, al ver a su héroe tan miserable, quería hacer algo por Rentar, pero tan pronto intentaba pensar en algo, sus ideas se entorpecían. Si ayudaba a Rentar a escapar, la sensación de satisfacción y orgullo no se compararía a las consecuencias. Después de todo, aún tenía una familia que alimentar. Touji no podía evitar burlarse de sí mismo. Tal como pensaba, no estoy hecho para ser un héroe. Al final, lo único que podía hacer era cuidar de su pequeña familia. Pero eso estaba bien también. Era bueno de vez en cuando que la gente fuera cobarde. Incluso el héroe que había reunido su coraje para proteger el área de Tokio 2 veces había sido abandonado. Las reglas de este mundo siempre cambiaban de acuerdo a sus necesidades. Pensando en eso, la concentración de Touji se perdió. Para cuando notó que algo había salido corriendo del bosque y atravesado en el camino, ya era demasiado tarde. Al principio, no tenía claro lo que era hasta que las luces del coche iluminaron lo suficiente. Solo entonces vio a la chica de cabello morado corto iluminada por las brillantes luces. De pie en la mitad de la carretera, la chica abrió los brazos. Para cuando Touji entendió lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. Era obvio que la pequeña chica quedaría aplastada por el auto. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, por lo que Touji presionó los frenos con fuerza sin pensar y giró el volante lo más fuerte que pudo. Cerca de su límite, el volante chilló como si gritara y el coche se dirigió al bosque. Aunque el coche evitó a la chica por poco, después de salirse de la carretera, los neumáticos fueron golpeados por el terreno intransitable. La inercia del coche aumentó al instante, como si se dejara llevar. Al notar su error de juicio, Touji fue invadido por una sensación de ingravidez mientras su vista se inclinaba. Hace unos cuantos segundos, Touji estaba convencido de que regresaría al centro de detención de forma segura. Nunca hubiera imaginado que en un abrir y cerrar de ojos sería golpeado por un dolor intenso. El accidente también golpeó a Rentar en el asiento trasero. Tan pronto como notó que su cuerpo dejaba el asiento, sintió una sensación de ingravidez mientras se estrellaba contra distintas partes del auto, causándole mucho dolor. Abrumado por el ruido del choque, la conciencia de Rentar se desvaneció. Cuando Rentar despertó, se encontró a sí mismo tirado en el suelo, con su rostro enterrado en un objeto blando. Una alarma continuaba sonando, manteniendo a Rentar apenas consciente. Después de escuchar una serie de crujidos y sentir un fuerte olor a acre, sus párpados se sintieron irritados. Sentía como si hubieran golpeado su garganta, y era doloroso incluso gritar. En cualquier caso, era agobiante y desagradable. En un estado aún confuso, Rentar abrió ligeramente sus pesados párpados y vio a un oficial tirado cerca, con su cabeza sangrando. Era el oficial de mediana edad con arrugas en su rostro. Rentar notó que la camioneta estaba al revés, con el suelo ahora actuando como techo. En el interior oscuro del coche, era difícil entender la situación. Todos estaban en silencio aparte de él. Rentar estaba preocupado de que hubieran muerto. De cualquier forma,
debo salir de aquí primero. Con sus manos aún esposadas, Rentar no pudo evitar chasquear la lengua. Sin ninguna elección, pateó la puerta lateral del coche. Después de patearla 3 veces con toda su fuerza, Rentar logró abrirla. Arrastrándose fuera del coche, vio la brillante y pálida luna de verano colgando del cielo. La camioneta se había volcado. Había marcas de un freno apresurado en el terreno. Sin embargo, Rentar no tenía idea de por qué el coche había volcado. En ese momento, vio un líquido negro filtrándose del coche. Solo después de sentir el desagradable olor notó que era gasolina. Si la bujía del motor emitía chispas, podría haber un incendio. Usando sus manos esposadas, que eran difíciles de mover libremente, Rentar arrastró a los 2 oficiales del asiento a un lugar seguro. En cuanto al conductor, que yacía inconsciente derrumbado sobre el volante, Rentar lo jaló hacia afuera. Como si hubiera sido calculado, una chispa salió de la bujía, encendiendo la gasolina. Mientras las llamas se acercaban junto a una ola de calor, Rentar no pudo evitar cerrar los ojos. Eso estuvo cerca. Rápidamente examinó su propia condición. Por suerte no había nada inusual, aparte de algunos rasguños y moretones menores. Luego de eso, miró la camioneta completamente en llamas. ¡Qué extraño! ¿Por qué? ¿Eres a Tommy Rentar? Saltando del miedo, miró hacia la fuente de la voz. Había una chica detrás de la ola de calor. Era pequeña de estatura, de la altura de una niña. Sus rasgos faciales no se veían con claridad, pero a juzgar por sus piernas delgadas vestidas con unos pantalones cortos, Rentar notó que era una niña. Tal vez había estado observando desde hace un rato el rescate. ¿Por qué lo salvaste? ¿Quién eres? No es asunto tuyo. Hiciste que el coche volcara. Eres quien mató a Kiachi-san, ¿cierto? Kiachi. ¿Quieres decir Suibara? No, yo no lo maté. Al instante en que lo negó, la chica de repente dio un paso hacia él, con un repentino ataque de ira. Entonces, ¿por qué te arrestaron? Eso es porque, la imagen de él mismo, de pie en la escena del crimen, sosteniendo la Springfield, emoticono cara riendo que había sido usada para cometer el crimen, de repente cruzó por su mente. Al verlo incapaz de responder inmediatamente, la chica extendió una mano hacia él. La pequeña mano sostenía un revólver. No es mi culpa. No podré calmarme a menos que resuelva este caso. El dedo índice de la chica se movió sin vacilar, causando que la cámara que poseía la bala quedara en posición de disparo. Preparándose para el impacto, Rentar tensó todo su cuerpo. Sin embargo, la chica no disparó de inmediato. Parecía preocupada por el hecho contradictorio de que el asesino de Suibara rescatara a los 3 oficiales que lo escoltaban. Al momento en que el gatillo estaba a punto de ser presionado, se escuchó una sirena. Sin lugar a dudas, era un coche de policía. La chica chasqueó la lengua y desapareció rápidamente en el bosque. Rentar pensó que iba a esconderse, pero de repente la vio saltar hasta las ramas. Esa capacidad de salto estaba más allá de un humano normal. Observando su espalda mientras desaparecía, Rentar murmuró para sí mismo. Una iniciadora. Ya veo, él no recordaba su voz. Más importante, no había visto su rostro antes, pero a juzgar por el hecho de que buscaba venganza por Suibara y lo llamaba Kiachi-san, lo más probable era. Rentar miró a sus alrededores. El coche estaba volcado, severamente dañado y en llamas, además de los 3 oficiales heridos. Sabía que iba a ser difícil explicarlo, pero lo único que podía hacer era decir la verdad. Justo en ese momento, una pequeña llave se reflejó desde el bolsillo de un policía, captando la mirada de Rentar. Era la llave de las esposas. Su corazón latió intensamente. Contrastando con ese sonido, la sirena del coche de policía se hacía más y más cercana. En este momento, podría escapar fácilmente, pero en el peor de los casos, el coche volcado se le atribuiría a él después de que escapara. Él estaba siendo inculpado, y el juicio duraría mucho tiempo, pero si las cosas no terminaban con la absolución, ¿por qué debería soportar eso durante tanto tiempo? ¿Está realmente bien hacer esto? Rentar se preguntó. Si tuvieran que determinar si era inocente o culpable en base a las pruebas reunidas hasta ahora, ¿había alguna a su favor? Hasta el momento, los detectives e inspectores habían seguido una modalidad de saltar a conclusiones. Era casi seguro que el principio de inocente mientras no se demuestre lo contrario, había sido ignorado descaradamente. Rentar iba a seguir atado a la cintura mientras era transportado de ida y vuelta entre el tribunal y el centro de detención. Con eso, Tina iba a ser declarada culpable, condenada junto al caso del francotirador. Ella sería ejecutada inmediatamente. Si era condenada a la horca, sufriría una intensa agonía debido a su regeneración natural. Incluso si usasen tranquilizantes o relajantes musculares, los mismos serían neutralizados completamente por el virus Gastrea. Por proceso de eliminación,
Tina probablemente sería condenada a muerte por fusilamiento. Llevada a los campos de ejecución con las piernas temblorosas, una bolsa en la cabeza, y atada a un pilar. La mente frágil de una niña de 10 años de edad probablemente no soportaría el terror de una ejecución. Sería natural que Tina suplicara mientras lloraba, pero solo sería ignorada. Además, probablemente usarían balas de Baranium. De pie en una línea, el pelotón de fusilamiento dispararía simultáneamente a la orden de hacerlo. Como era costumbre, uno de los fusiles del pelotón estaba cargado en blanco. Nadie sabría quién tendría el fusil. Esto le permitía al pelotón consolarse después de los hechos, justificándose mentalmente con, yo no fui quien la mató. Por otro lado, Tina iba a morir. En cuanto a Kisara, habiendo perdido todos los empleados, la seguridad civil no tendría más remedio que cerrar. Ella se casaría, tendría hijos y continuaría luchando con su diabetes. Su memoria se erosionaría gradualmente, olvidándolos a todos sin mirar atrás, ya fuera Tina como una hermana menor, la enérgica e hiperactiva Enju o Rentar. Después de haber perdido a su pareja, Enju sería llevada de vuelta a la ISO para ser emparejada con alguien más. Sin embargo, el siguiente promotor sería completamente terrible. El promotor dejaría morir de hambre a Enju y la sometería a usos violentos. La habilidad regenerativa de Enju era otorgada por un metabolismo mucho más rápido que el de un humano normal. Sin las comidas adecuadas, su capacidad de regenerar sus heridas bajaría considerablemente. Si se le negaba su agente inhibidor, Enju se vería obligada a convertirse en un gastrea, sufriendo un dolor lo suficiente fuerte como para hacerla explotar. Siempre que una iniciadora destacada como Enju se transformara en gastrea, la amenaza que representaba para los humanos sería similar a una pesadilla hecha realidad. Por otra parte, las personas que se reunirían para darle caza a Enju serían, irónicamente, las mismas seguridades civiles de las cuales tanto se enorgullecía. Regresando su conciencia a la realidad, Rentar notó que su respiración se había vuelto corta y rápida. Justo ahora, ¿fue mi predicción de un futuro doloroso tan solo causa de mi imaginación? Porque soy incapaz de rechazar la posibilidad de que este futuro suceda después de que sea declarado culpable, extendiendo sus manos delante de sus ojos. Sus muñecas estaban lastimadas por feas contusiones causadas por las esposas que lo apretaban y le hacían daño. Rentar cerró su puño tembloroso. Yo no maté a su Ibara. Entonces, ¿por qué debo sufrir este trato irrazonable? No, es muy probable que la gente que me inculpó me esté espiando en este momento, probablemente están riéndose a carcajadas, celebrando el éxito de su plan. De repente, las comisuras de sus ojos se sintieron calientes. Su visión se volvió borrosa. Rentar se lamentó de no poder ser más fuerte. Quiero recuperarlo todo. En especial el día a día que me fue arrebatado. Voy a regresar la irreemplazable seguridad civil a la forma que era, junto a Tina, Kisara y Enju. Rentar iba a encontrar al verdadero asesino y lo incineraría totalmente con las llamas de su ira. No por los demás, sino por el honor y orgullo que le habían sido arrebatados. El sonido de la sirena se hacía cada vez más fuerte. Evidentemente, la policía llegaría pronto. El tiempo restante estaba instando desesperadamente a Rentar para que tomara una decisión. Después de un tiempo, su cuerpo dejó de temblar. Mirando hacia arriba, miró fríamente las luces de la zona comercial al otro lado del bosque. Varios minutos después, los agentes de policía llegaron al lugar, solo para encontrar la camioneta volcada y en llamas, 3 oficiales inconscientes y unas esposas abiertas y abandonadas. Satomi Rentar había desaparecido. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.